Hoy domingo, Día del Señor, nuevamente juntos estamos reunidos para alabar a nuestro Dios. Y nos sentimos muy contentos. Yo sé que ustedes también en sus hogares ahí están contentos, dando gracias a Dios porque hasta aquí Él nos sigue cuidando y protegiendo. Aún en medio de la dificultad, sabemos que Él está con nosotros. Y en esta mañana, en este culto de oración, ahí tenemos un salmo, el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y hemos venido a alabarle. Vamos a entonar la primera alabanza en esta mañana. Loores dad a Cristo el Rey. A nuestro Dios y vamos a orar en esta mañana para iniciar nuestro programa en este día. Gracias, Señor, en esta mañana por este hermoso día que nos das, un día glorioso en el cual tu pueblo, Señor, allí desde nuestros hogares, en el lugar donde estamos, allí podemos alabarte. Y esto nos hace recordar, Señor, cuando tu pueblo, la primera iglesia, también, Señor, allí perseguida, en sus hogares, en los lugares donde podía estar, allí tal vez a escondidas, pero allí estaban alabándote, proclamando tu nombre. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque a través de este tiempo tu iglesia se está extendiendo. No es que se han cerrado iglesias, sino que se han abierto más iglesias en cada hogar, Señor. Permite que tu pueblo, allí en cada hogar, cada creyente, cada hijo tuyo, podamos alabarte con júbilo y con gozo. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y este himno nos dice, día en día, Cristo está conmigo, día en día, Él nos está cuidando. Libre soy.
está conmigo. Si tal vez el afán, en este momento la preocupación nos aflige, no debemos dudar. Tenemos un Dios que está allí y Él es paciente y Él con paciencia atiende a nuestro clamor. Nosotros somos los impacientes. En este día estaremos aprendiendo sobre el Dios de paciencia y cómo Él quiere también que nosotros seamos. Suenan melodías en mi ser, aun cuando no podemos vernos. Cada vez que cantamos, cada vez que editamos este programa, mi corazón se goza, hermanos, se goza sabiendo que ahí en sus hogares estamos todos juntos. Y como este himno suenan melodías dentro de nosotros, vamos a cantar este hermoso himno. Del Dios del cielo y un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Tercera estrofa. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, cantar con gozo y con gratitud, alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Suenan melodías en mi ser, un momento de alegría y de gozo. Yo sé que ahí en tu casa estás en esta mañana, allí gozándote también en el Señor. Y Él nos dice que debemos confiar en Él, y hemos cantado día en día, Él está con nosotros. Cada día tiene su propio afán, mañana no sabemos qué va a ser, pero confiamos que Él está con nosotros. Y este himno nos dice, oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Aun cuando parece ser el día muy difícil, o tal vez la salida a muchas cosas muy difícil, tal vez en este momento estás pensando cómo conseguir el alimento, lo que necesitas para el día de mañana. Quiero decirte algo, solamente en quien puedes fiar y confiar es en Dios. Pon tu confianza en Él. Este himno nos dice, vamos a cantar este himno. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo.
confiar en el Señor. En la Biblia encontramos la historia del pueblo de Israel. Estando a las puertas de entrar a la tierra prometida, Canaán, fueron los espías y vieron murallas, vieron gigantes, vieron gente armada y regresaron y dijeron a Moisés: no podemos entrar, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y solo un hombre, Josué, dijo: ¿por qué decimos esto? Si hasta aquí Dios ha hecho cuantas cosas, Él nos va a hacer entrar a la tierra prometida. Y por no confiar en Dios, ese pueblo, ninguno de los que estaban allí, ninguno de los que hablaron y renegaron contra Dios entró. Murieron en el desierto, vagaron en el desierto para que la nueva generación entre. En este tiempo Dios quiere que tú confíes en Él. Y eso es lo que en esta mañana vamos a hablar de nuestro Dios. Y este himno nos dice así: los que esperan en Jehová. Esperar con paciencia, porque es un Dios de paciencia. A veces no entendemos qué es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, pero yo estoy seguro que lo que Él quiere es que pongamos toda nuestra confianza. Vamos a entonar este último himno y luego estaremos pasando a la meditación de la palabra de Dios en este día. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Alas, águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Y vamos ya a tener este tiempo en el cual estaremos conociendo un poco más al Dios verdadero. Continuando con el estudio que hemos estado llevando durante estas semanas, conociendo al Dios verdadero, hemos estado aprendiendo el Dios bueno, que Dios es bueno, que Él todo lo que hace es para nuestro bien, como nos dice la palabra de Dios. Hemos estado conociendo al Dios todopoderoso, al Dios que no hay nada imposible para Él. Aun lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios no lo es. Hemos estado aprendiendo del Dios de la verdad, que en su palabra todo lo que dice es verdad. Todo lo que Él ha hecho nos muestra que Él no miente, Él no es hombre para que mienta. Hemos estado aprendiendo el Dios justo. Él no hace acepción de personas, Él es recto. Su justicia es perfecta. Y hemos estado la semana pasada aprendiendo al Dios santo. Y cuando hemos aprendido que Dios es santo, hemos podido entender y ahí podemos comprender cuál es la razón por la cual Cristo vino a morir por nosotros. Porque necesitamos santificarnos a través de Él para poder entrar a su presencia. Porque Él es un Dios santo, Él no puede permitir que el pecado entre donde Él está, pero gracias a Cristo podemos entrar en Él. Y en esta noche seguiremos conociendo del Dios verdadero. Hay una historia hebrea, de la tradición hebrea, no está en la palabra de Dios, pero esta historia cuenta de Abraham, que un día Abraham estaba sentado fuera de su tienda y mirando a lo lejos vio que un anciano venía caminando. Este anciano
se veía muy cansado, tal vez había caminado muchos kilómetros. Entonces cuando Abraham lo vio, corrió hacia él y lo saludó y le invitó a pasar. Ven, le digo, te invito a mi tienda. El anciano aceptó la invitación. Entonces Abraham, como era la costumbre de aquella época, ofreció lavarle los pies, le sirvió comida, lo atendió como una visita. Y cuando le puso la comida a la mesa, vio que el anciano empezó a comer sin dar gracias a Dios. Entonces Abraham, un poco serio, intrigado, le preguntó: una consulta, señor, ¿usted no da gracias a Dios? El anciano viajero le contestó: yo solamente adoro al fuego y no adoro a ningún otro Dios. Abraham, muy molesto por ello, porque se dio cuenta que era un hombre impío, no temeroso de Dios, se molestó y le pidió que se retirara. Es decir, lo sacó de la casa y le dijo que continuara su viaje, que no era bienvenido. Ya pasadas las horas, el anciano ya muy posible se había alejado de la casa o de la tienda de Abraham. De pronto viene Dios, que es conocido como el amigo de Abraham. El amigo de Dios se le conoció a Abraham. Y viene Dios y le pregunta a Abraham: ¿cómo estás? Le dice Abraham. Bien, le dice: Señor, quiero hacerte una pregunta. Sí, Señor, pregúntame. ¿Dónde está aquel anciano extranjero que recibiste en tu casa? Abraham le dice: Señor, este extranjero no creía en ti y yo lo eché de mi casa. Dios, mirándolo con esa mirada tierna, le dice: Abraham, yo he estado cuidando a este anciano por 80 años y tú no has podido aguantarle una sola noche. Ahí podemos ver cómo es la paciencia de Dios. A pesar de que este anciano lo deshonraba y no creía en él, él estuvo cuidando 80 años. Y Abraham no pudo soportarlo ni un minuto o ni un tiempo. En el libro de Salmos, capítulo 145, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 145, versículos del 1 al 9. Aquí vamos a conocer al Dios paciente. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de paciencia, así como en esta historia hemos visto. ¿Cuánto Él puede soportar? ¿Cuánto puede mostrar su paciencia para con nosotros? Salmo 145, versículos del 1 al 9. Dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y publicaré tu grandeza. Proclamarán tu memoria, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Leemos todos el verso 8, todos allí desde sus hogares. Clemente y misericordioso es Jehová, lento
para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios paciente, lento para la ira. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, gracias Señor por permitirnos estar juntos, haberte alabado y ahora meditar en tu palabra. Señor, queremos conocer más de ti. Y en esta mañana vamos a conocer de tu paciencia, que tú eres un Dios paciente. Háblanos, Señor. Permíteme, Señor, no porque sea digno, sino por tu gracia, poder compartir de lo que tú me enseñas también. Señor, que en esta mañana podamos entender que tu Espíritu hable a nuestras mentes y corazones. Ponemos todo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él es lento para la ira. Cuando hablamos de lento, quiere decir que toma las cosas despacio. Y eso es paciencia. Cuando hablamos del Dios paciente, cuando hablamos de nuestro Dios paciente, decimos que Él es un Dios apacible. Él es un Dios que tardo para enojarse. ¿Contra quiénes? Contra nosotros, los pecadores. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra indiferencia a lo que Él nos advierte o nos dice. En la historia que leímos, Dios había sido paciente con este hombre 80 años. Y este hombre decía, yo no creo en Dios. Dios muestra su paciencia porque es parte de Él. Dios no pierde los papeles. Dios no pierde los estribos. Nosotros fácilmente perdemos los papeles. Fácilmente se nos va la paciencia. Fácilmente reaccionamos. Dios no. Dios siempre usa la calma. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es lento para la ira, nos está mostrando que Él es un Dios de tranquilidad. Cuando hablamos que Dios es paciente, no quiere decir que por ello no va a realizar o no va a poner en práctica sus demás atributos, como la justicia, la santidad, la fidelidad y todos los atributos que Él tiene. No es que eso dejan de efectuarse, sino que lo hacen actuar junto con ellos. Cuando vemos en el pasaje que hemos leído, ahí nos dice que Dios es lento para la ira. En el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, Nahum, capítulo 1, versículo 3, ahí en nuestras Biblias dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a poder, en su justicia no va a tener por inocente al que es culpable, pero Él es tardo para ejecutar su juicio. Ese es el Dios de paciencia. No es que porque es paciente no va a hacer las cosas que tiene que hacer, no, sino que Él las toma con tranquilidad, con calma. Salmos 103, versículo 8, Salmos capítulo 103, versículo 8, nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuevamente ahí está el salmista. El salmista es un hombre que había vivido muchas cosas, hizo muchas cosas malas, igual que todos nosotros delante de Dios. Y en todo lo que él pasó en su vida, pudo decir, Dios es lento para la ira. Es decir, Dios es paciente. Nehemías capítulo 9, versículo 17, allí en nuestras Biblias, Nehemías capítulo 9, versículo 17, dice así, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. ¿No te parece eso algo común?
familiar. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Dios está a través de su palabra diciéndonos, yo soy un Dios paciente, soy tardo para la ira. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 5, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 5, nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Dios está haciéndose llamar y poniéndose el título del Dios de la paciencia. Amado hermano, el Dios que nosotros creemos es un Dios que en esencia Él es un Dios paciente. Por eso es que dice, es tardo para la ira, es lento para la ira. Él hace con tranquilidad, con calma. En su inmensidad de su sabiduría toma las cosas. Es uno de los atributos divinos de su deidad. En primer lugar, Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia. Él es el autor de la paciencia. Y eso podemos verlo nosotros, no somos pacientes. Porque eso es lo que Él es en sí mismo. Él es un Dios paciente. Y la paciencia es una de las cosas que lo hacen a Él perfecto. Entonces, la primera cosa que podemos aprender del Dios verdadero en cuanto a ello es que Dios es un Dios paciente. Es parte de su esencia. Él es tardo para la ira, lento para la ira. Yo soy el Dios de la paciencia, dice Él. En segundo lugar, Dios nos muestra a través de las evidencias de la historia, a través de su palabra, nos muestra que Él es un Dios paciente. Desde que Dios creó el universo. Si no, Dios tuvo la calma para crear las cosas un primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Él podía hacerlo todo en un instante. Pero Él se tomó con tranquilidad, con paciencia hacer las cosas. Tenía un propósito en enseñarnos allí. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios se demoró tanto en crear? Porque Dios es paciente, nos quiere enseñar, nos quiere... ¿Cómo es Él? Se da a conocer. La paciencia de Dios también se manifiesta a través del trato con los pecadores. Desde el principio. Cuando vamos a Génesis y vemos la primera generación en Génesis, cuando Dios dijo y vio al hombre que la maldad de los hombres era de continuo en su pensar, en su corazón, hacer el mal. Entonces dice que Dios dijo, raeré al hombre de la tierra. Tenía razón para hacerlo. La maldad había subido hasta donde Él está, del hombre. En tan pocos años de la creación del hombre, el hombre estaba mostrando todo lo que el pecado había entrado en él a través de las obras de maldad. Pero aún así, conocemos la historia del diluvio, Dios fue paciente con el hombre. ¿Cómo? Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Busquemos en nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron, ahí está la primera generación, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. En aquel tiempo, cuando Dios vio la desobediencia y la maldad del hombre, Dios tuvo paciencia con ellos, mientras Noé construía el arca. Dios fue paciente con aquella gente, no quería que mueran.
quería salvarlos, pero solo 8 se salvaron, porque los demás no entendieron la paciencia de Dios. ¿Cómo es que Dios mostró su paciencia en ese tiempo? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ahí nos dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, nuevamente está hablando de ellos, sino que guardó a Noé, que dice, pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Aquel que anuncia, aquel que comunica. Mientras que Noé construyó el arca, algunos dicen que fueron 120 años, otros menos, otros más. Muchos teólogos tienen muchas contradicciones porque la Biblia no especifica exactamente. Se calcula por sumando los años, pero no sabemos exactamente. Pero ese tema es irrelevante. El punto es que cuantos años hayan sido, durante esos años, Dios les dio la oportunidad. Noé estuvo hablándoles y diciéndoles y advirtiéndoles: ¿sabes qué? Dios va a hacer esto, 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 Dios va a mandar un diluvio, va a morir, la tierra se va a destruir. Fue paciente esos años. Él podía haberlo hecho de frente y salvarlo a Noé. Él es Dios de una manera milagrosa. Pero Dios fue paciente con el hombre. La paciencia de Dios es tan maravillosa que vemos manifestado en toda la historia de la Biblia. Durante muchos años el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, fue rebelde para con él. Sin embargo, Dios fue paciente. En Hechos capítulo 13, buscamos en nuestra Biblia, Hechos capítulo 13, versículo 18, dice así: y por un tiempo de 40 años lo soportó en el desierto. La palabra soportar, ahí Dios está mostrando su paciencia. 40 años. Ese pueblo estuvo a la puerta de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, cuando vio lo que había ahí, vio los gigantes, vio las murallas, vio todo lo que había, dijo: no, esa tierra nos van a tragar como langostas. Hay gigantes, hay amurallados, nosotros no tenemos ejército, nada, vamos a morir. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, hubiéramos muerto ahí. Ahí teníamos sepulcros. Y Dios fue paciente. Pero esa generación vagó 40 años, murieron todos, para que la nueva generación entrara a la tierra prometida. Dios lo soportó 40 años. Hermanos, Dios mostró su paciencia a través del pueblo de Israel, muchas veces. Muchas veces tú le dices a tu esposa, tal vez, ya no te soporto, o a tu esposo, ya no te soporto, o a tus hijos, ya no les soporto, o entre hermanos, ya no soporto, o estás en un trabajo, ya no soporto, un estudio, ya no soporto. Pero Dios es un Dios paciente. Dios no destruyó al pueblo de Israel, sino que siempre estuvo con ellos. Cuando entramos al libro de Jueces, después que murió Josué, dice la palabra de Dios, y cada uno hacía lo que mejor le parecía, hacía lo que quería, no obedecían a Dios, a pesar que en el capítulo 24 ellos dicen: sí, nosotros también vamos a servir a Jehová. Cuando le dice: yo en mi casa serviremos a Jehová, dice Josué antes de terminar sus días. Ellos dijeron: sí, nosotros también. Sin embargo, cuando murió Josué, cada uno hizo lo que quería. Y por ello venían sus enemigos, Dios mandaba a sus enemigos y los atacaban, y no estaban pues en paz. Vivían escondidos. De ahí sale Gedeón. Y Dios enviaba los jueces para liberarlos, porque Dios seguía siendo paciente con ellos. Dios, a través de la historia, nos muestra que Él es paciente. Hemos estado viendo primero, Dios es paciente en esencia. Él es tardo para la ira. Él es lento para enojarse. Él es el Dios de la paciencia. Es su atributo, es su esencia, como un Dios perfecto que es. Dios también ha manifestado su paciencia a través de
la historia y del trato con los seres humanos. Dios es paciente también con aquellos que merecen el castigo divino. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios así. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí encontramos que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, pero aún así Él es tardo para la ira. Aunque nosotros merecemos ser castigados, aunque el hombre merecía ser destruido, Dios mostró su paciencia sin darles el juicio que merecían. Nehemías capítulo 14, versículo 18, dice así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí nuevamente está repitiendo lo mismo que hemos visto en Éxodo. Dios no va a tener por inocente al culpable, pero sí va a ser paciente para no ejercer su juicio, aun cuando lo merecemos. Jonás capítulo 4, recuerdan la historia de Jonás, siempre se acuerda Jonás por el pez grande, ¿no? Algunos dicen la ballena, no sabemos, en realidad la Biblia dice que era un pez muy grande que se lo tragó. Pero después que Jonás pasó todo ello y obedeció a Dios y fue a predicar a Nínive, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, miren lo que él dice. Por eso decimos que Dios evidencia, muestra que Él es paciente, y Jonás lo reconoce, dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Miren, se enojó todavía. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Él no quería ir a Nínive porque él sabía algo de Dios. ¿Qué cosa es lo que sabía? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojar y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí está. Jonás está reconociendo que Dios es un Dios paciente. Jonás quería que destruya a Nínive porque lo merecían. Eso era lo justo. Habían matado a los profetas. Dios había enviado varios hombres a hablarles que se arrepintiesen, pero ellos los mataron. Y lo justo era que también paguen ellos. Pero Dios fue paciente y envió a Jonás. Y dice la palabra de Dios, se arrepintieron. Cuando miramos el mal comportamiento del hombre y vemos cómo Dios todavía nos preserva sobre la tierra, decimos cómo Dios es un Dios paciente. Pero sin mirar al hombre, mirándonos a nosotros mismos. Cuando nos miramos de una manera personal, cuando miras tu comportamiento, cómo vives rechazándole a Dios, cómo vives como a ti te parece, una vida ajena a Dios, llena de pecado, de alguna manera burlándote de Él, menospreciando su castigo, tal vez diciendo: yo estoy bien como estoy, no me pasa nada, total tengo todo lo que quiero, disfruto, gozo de la vida, viviendo lejos de los mandamientos de Dios, pensando en nuestra felicidad, placer, viviendo en mentiras, en engaños, viviendo en egoísmo, desafiando a Dios de muchas formas. Cuando vemos cómo vivimos nosotros, ¿no es acaso merecemos
que Dios, el creador del universo, nos castigue. Hoy en día estamos viviendo esta pandemia del coronavirus. Y cada vez que vemos las noticias, cada vez que veo las noticias, me da una gran tristeza ver cuántas personas fallecen en las calles, en sus hogares. La ambulancia no llega. En los estacionamientos de los hospitales, sus carros, en las puertas de los hospitales, porque no pueden ser atendidos. Este congresista que fue y le dijeron que regrese a su casa, que no hay atención, no hay oxígeno, falleció. Cuando vemos todo ello, cuánta tristeza nos da. Pero más aún ello, cuando vemos que nuestra ciudadanía se burla de todas las normas que dan para el cuidado de ello. La gente sale, se sigue aglomerando. La gente sigue reuniéndose en distintos lugares. La gente va al mercado y no guarda la distancia. La gente no se pone las mascarillas. Me imagino que ni se lava las manos cuando entra a su casa. No se cambia la ropa. No toma ninguna medida de seguridad. No le importa. Piensan que no le va a pasar nada. Igual somos nosotros para con Dios. Ese es un reflejo. Ahí está Dios advirtiéndonos, diciéndonos, buscándonos, llamándonos, hablándonos. Pero seguimos como a nosotros nos gusta, sin hacerle caso. No es que Dios no nos va a juzgar, ya hemos visto, Dios no va a dar por inocente al culpable. Y la Biblia nos dice que tú eres culpable delante de Dios porque eres un pecador. La Biblia dice que por causa de tus pecados hay un castigo, que es la muerte eterna, un lugar que arde. Dios nos dice todo eso y es verdad. Lo que ahora estamos pasando, muchos lo ven como hechos apocalípticos, pero lo que estamos pasando no es nada comparado a lo que en Apocalipsis dice. Cuando un día sí el juicio de Dios se va a dar sobre la raza humana, sobre la tierra. Y lo que estamos viviendo no es nada. Lo que va a pasar es mucho más terrible. Y lo que Dios está diciendo ahora con paciencia a través de lo que estamos viviendo, diciendo, ¿saben qué? Lo que yo digo va a ser verdad. Hace unos días atrás estábamos tranquilos. Ahora miren cómo estamos. Todo se desmorona. Así va a ser. Cuando menos nos demos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, la ira de Dios va a empezar a caer sobre el hombre. Ese hombre que le rechaza a Dios. ¿Por qué no nos pasa eso ahora? Decimos, no, Dios no existe, por eso no pasa nada. Cuán equivocados estamos. Lo mismo pensó la primera generación, ya hemos leído. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, es decir, el Señor no retarda lo que dice que va a hacer, va a juzgar al hombre. El Señor no lo retarda, eso lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Sino que algunos lo tienen por tardanza, dicen, eso nunca va a llegar. Pero dice la palabra de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios no nos va a juzgar, no es que Dios no te va a juzgar a ti, te va a juzgar. Pero ahorita Dios es paciente, ese Dios lento para la ira, tardo para la ira, el Dios de paciencia, es paciente contigo, porque no quiere
derramar su ira sobre ti. En esta mañana, a usted que me está mirando ahí en los hogares, tal vez eres uno de los que está viviendo lejos de Dios, como le parece, desafiando la paciencia de Dios, ese Dios tardo para la ira. No es que Dios no te va a juzgar, sino que Él es paciente contigo. Pero sabes que un día la paciencia de Dios se acaba. ¿Y cuándo se acaba esa paciencia? Se acaba el día que dejamos de respirar. Mientras respiremos, tenemos la oportunidad, Dios es paciente con nosotros, pero el día que se acaba, que dejamos de respirar, ya no hay oportunidad. Y eso nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios te está permitiendo vivir porque quiere que vayas con Él. Él no quiere que en ese juicio seas hallado culpable, sino Él hizo todo el sacrificio, mostró su amor para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sigue teniendo paciencia, pero no sabemos cuándo se acaba esa paciencia, no sabemos si mañana es nuestro último día, no sabemos si mañana vamos a despertar, no sabemos, nosotros no tenemos ese control, pero sí podemos ver que hoy Dios nos está dando la oportunidad. Hoy Dios te está buscando y dándote la oportunidad de que te acerques a Él y perdonarte. Dios quiere hacer eso contigo. Dios quiere que te acerques a Él. Ahí donde estás ahora, en casa meditando. Tal vez muchas veces has escuchado el mensaje. Y tal vez tú estás pensando, como lo mencioné antes, no, yo no necesito, estoy bien. ¿Estás seguro? No me pasa nada. No es porque no lo mereces, sino porque Dios es paciente contigo. Allí donde estás en esta mañana, ahí en tu casa, vamos a inclinar nuestros rostros. Ahí quiero que cierren todos sus ojos. Yo no les veo, yo estoy lejos. Pero quiero que ahí cierres tus ojos. Nadie se mira. Primero quiero dirigirme a ti, a usted, amigo, amiga, joven, adolescente, niño que estás escuchando. Tal vez hasta aquí estás viviendo una vida lejos de Dios. Lejos de obedecer a sus mandamientos, como a ti te parece. Y en esta mañana, al escuchar este estudio, estás entendiendo que no es porque mereces seguir viviendo, no es porque estás libre de los juicios de Dios, sino simplemente porque Dios es paciente contigo. Si en esta mañana este mensaje te ha hablado, en esta mañana quieres decir, Señor, ahora entiendo que tú eres paciente conmigo a pesar de todo lo malo que vivo ya, a pesar que soy un pecador. Pero en esta mañana quiero abrir mi corazón a ti. En esta mañana quiero que me perdones. En esta mañana creo que tú eres el Salvador. Perdóname, entrego mi vida a ti. Si en esta mañana quieres reconciliarte con el Señor, allí donde estás, cerrando tus ojos, la Biblia dice que si nos confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. O tal vez no sabes cómo hacerlo. Si tienes ahí algún familiar que es de la iglesia, acércate con confianza. Dile de la decisión que quieres tomar. Dile que quieres recibir a Cristo como tu Salvador, que te pueda guiar. Y Él lo va a hacer. Pero no dejes pasar.
porque Dios ha sido hasta aquí paciente contigo. A ti, mi hermano, que estás allí también cerrando los ojos, sin mirar, meditando en lo que hemos aprendido, el Dios que es tardo para la ira, tardo para el enojo, lento, Dios paciente. Hermano, ¿cómo está tu vida con Él? A pesar que el pueblo de Israel le conocía y era rebelde, siempre Dios fue paciente con ellos. Yo no sé cómo está tu vida con Dios, pero solo tú lo sabes. Tal vez todavía está el pecado en ti. Tal vez todavía estás viviendo como a Él no le agrada. Pero en esta mañana Dios te ha hablado y puedes entender, Señor, lo que pasa es que tú tienes paciencia conmigo. En esta mañana Dios quiere que arregles tu vida con Él. Que puedes decirle, Señor, perdóname porque he estado viviendo una vida desordenada. Yo te conozco. Yo un día tomé mi decisión de fe, creí en ti, pero mi vida está viviendo una vida como no te agrada. Pero hoy que entiendo que tú eres un Dios que ha sido paciente hasta aquí conmigo, Señor, quiero que me perdones y quiero empezar a vivir como a ti te agrada. Si esa es tu decisión en esta mañana, allí donde estás, tu sala, tu cocina, o sea, tu cuarto, en donde se encuentres ahorita mirando, escuchando este mensaje, yo te animo a que ahí dobles tus rodillas. Allí al lado de tu mueble, de tu silla, tu cama o del lugar que estés, dobla tus rodillas y dile, Señor, aquí estoy. Quiero empezar a ser un hijo fiel y obediente. Gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por permitir conocerte y saber que eres un Dios paciente, Señor. Delante de ti no podemos negar que te fallamos, que desobedecemos y pecamos. Por ello, Señor, en esta mañana tus hijos venimos a ti para pedirte perdón. Porque queremos vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Perdónanos, Padre, limpia. Y aquellas personas que tal vez ahí en los hogares no te conocen y hasta acá no habían entendido que tú eres paciente con ellos, que no quieres para ellos la muerte eterna, sino tú quieres darles la vida eterna, para eso moriste en la cruz. Señor, que en esta mañana han abierto su corazón y quieren, Señor, creen en ti, quieren entregar su vida a ti. Oh Dios, que tu Espíritu puede trabajar en sus vidas. Si alguien está luchando allí con ellos, no permitas, Señor, que Satanás siga ahí engañando, sino que tu Espíritu abra su mente, su corazón, y con esa valentía ellos puedan decir, Señor, yo quiero recibirte. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, deseo que este estudio te esté ayudando mucho en tu vida, que en esta mañana no pase este tiempo sin haber tomado una decisión en tu vida. Estaremos comunicados por esta vía. Hoy en la noche nuevamente estaremos a las 7:30 continuando el estudio que estamos llevando del Dios paciente, la paciencia de Dios. Estaremos viendo cómo Dios muestra su paciencia a través de Jesucristo y estaremos viendo qué es lo que quiere Dios para con nosotros en cuanto a su paciencia. No te pierdas esta noche la continuación del estudio. Hermanos, les animo desde vuestros hogares a seguir orando, a tener un tiempo de seguir buscando. Se ha alargado este tiempo de cuarentena, 15 días más. Estaremos comunicados, gracias a Dios, están abriendo los ministerios. Yo, hermanos, creo de verdad que durante mucho tiempo no vamos a poder reunirnos, porque aun cuando la cuarentena se levante parcialmente, las reuniones van a ser prohibidas. Entonces, si es así, estaremos continuando a través de este medio, alimentándonos de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, a estar orando que algo más tenemos que hacer para llegar a aquellos que no le conocen. Que Dios como iglesia nos ayude, nos guíe, nos muestre cómo más podemos servirle. Estaremos aperturando las reuniones. Ya las damas se están iniciando. A los niños, los sábados, los jóvenes y los domingos como hoy. Nos estamos reuniendo en la mañana y en la noche, los martes, los jueves. Dios mediante estaremos los varones también reuniéndonos. Para ello, a través del WhatsApp hemos incluido. Si hay algún varón que no está, llámenme, avísenme, pastor. No estoy, inclúyanme por favor. Estamos bajando el programa para poder comunicarnos y tener un pequeño tiempo de conversar, de orar, de aprender de la palabra de Dios. Dios mediante estaremos también llevando el discipulado para aquellos que quieren bautizarse. Y hay algunos hermanos que han estado llevando, están listos. Y apenas podamos tener una luz verde, estaremos cumpliendo este mandato del Señor. Estemos comunicados también. Entonces, hermanos, avísenme, pastor, yo quiero bautizarme, quiero obedecer al Señor y poder empezar con el discipulado. Asimismo, estaremos Dios mediante reuniéndonos los líderes, tanto en los ministerios, diáconos, para poder ver la obra, cómo vamos a avanzar. Entonces, hermanos, estemos todos atentos a ello y en contacto a través del WhatsApp. Ustedes tienen mi número, ¿no? Cualquier cosa, hermanos, personal, comuníquenme. Gracias a Dios hemos podido estos días, por el corazón de todos, de aquellos hermanos que con mucho amor han podido donar cosas, hemos podido llegar a varias familias y están muy agradecidos por ello. Hermanos, gracias por este tiempo. Y estamos en la noche a las 7:30, continuando, aprendiendo del Dios verdadero. Dios les bendiga, mis hermanos.